Ya estamos aquí en todas las plataformas y se escucha bien. ¿Qué comentan por aquí? Bienvenidos, Forens, estanos que nos están viendo desde Twitch. Bienvenidos, bienvenidos. Ok. Shalom, mis paja. Bienvenidos una vez más a Busca tu esencia con tu amiga y servidora, Judith. Hoy vamos a tratar en una conversación que si la hacemos bien, nos van a incomodar a todos un poquito. Y no digo a todos porque no quiero hacer un episodio diseñado para confirmar únicamente a quienes piensan como yo. Quiero hacer algo diferente, un poco más difícil. Mirar la Torah, mirar la realidad y permitir que ambas nos obliguen a pensar. La parashá de esta semana se llama Kitabó y significa cuando entres, cuando llegues. Solo con estas dos palabras ya tenemos una puerta enorme para hablar de migración, llegar, entrar. Pero Kitabó no comienza con una persona entrando a cualquier territorio sin cruzar de un lado a otro. Pero Kitabó no comienza con esta persona que en cualquier territorio, sin contexto. ¿Ok? Comienza con Israel entrando a una tierra, tomando posesión de ella, estableciéndose en ella y asumiendo obligaciones dentro de ella. Así que la pregunta de esta noche no es simplemente ¿qué dice la Torá sobre los inmigrantes? Esa pregunta sería demasiado pequeña. La pregunta grande es ¿qué dice la Torá sobre una sociedad que tiene una tierra, leyes, recursos, fronteras, memoria histórica, población vulnerable y responsabilidad moral? Y quiero poner sobre la mesa desde el principio una pregunta que vamos a repetir durante todo el episodio. ¿Cómo protege una nación su soberanía sin perder su humanidad? Porque en las discusiones modernas solemos escuchar dos extremos. Un lado puede hablar de compasión, como si toda frontera, toda norma o toda limitación fueran automáticamente inmorales. El otro lado puede hablar de soberanía, como si la condición jurídica de una persona cancelara su dignidad humana. Y yo quiero preguntar, si la Torá realmente nos obliga a escoger uno de esos dos extremos. Kitabó nos presenta una tensión fascinante. La Torá habla de tierra, habla de posesión, habla de un pueblo organizado, habla de mandamientos que se aplican al entrar en la tierra, habla de bendiciones y consecuencias colectivas. Pero dentro de esa misma sociedad aparece el ger, el extranjero o forastero residente. Y la Torá no dice, como no nació aquí, no me importa. Al contrario, lo coloca una y otra vez dentro del campo de la justicia y de la responsabilidad social. Hoy vamos a tocar un tema delicado: migración, fronteras, leyes migratorias, integración,
carga económica, dignidad humana, responsabilidad del Estado, pero también la responsabilidad de ese individuo. Pero hay una aclaración que necesito hacer antes de continuar. La Torá no conoce el vocabulario jurídico moderno. No habla de visa, ni de green card, ni de parol humanitario, ni de asilo, ni de ciudadanía por nacimiento. Tampoco habla de permisos de trabajo o entrada indocumentada en el sentido técnico contemporáneo, porque no quiero que me hagan un anacronismo. ¿Ok? Así que no vamos a hacer una trampa intelectual. No voy a tomar la palabra ger y decir, ger significa exactamente inmigrante ilegal en el 2026. Eso sería incorrecto. Lo que sí podemos hacer es estudiar el principio. Podemos preguntar, ¿qué significa entrar a una tierra? ¿Qué responsabilidad tiene quien llega? ¿Qué responsabilidad tiene quien gobierna? ¿Qué deber tiene la sociedad con el extranjero vulnerable? ¿Puede una nación proteger su territorio y aún así garantizar justicia a quien no pertenece originalmente al grupo mayoritario? ¿Puede existir compasión sin límites? ¿Puede existir justicia sin misericordia? Y quiero que hoy se queden hasta el final porque vamos a entrar también en la Cábala. Vamos a hablar de Hesed, bondad y expansión, de Geburá, límite, fuerza y disciplina, y de Tiferet, equilibrio y armonía. Y vamos a utilizar esas tres fuerzas para pensar un problema contemporáneo que normalmente se discute desde la rabia y no desde la sabiduría. Antes de entrar en el texto, escríbeme en los comentarios desde qué país me estás viendo y contéstame algo muy sencillo. Cuando tú escuchas la palabra frontera, ¿qué sientes primero? ¿Seguridad? ¿Miedo? ¿Orden? ¿Exclusión? ¿Protección? ¿Dolor? No me des todavía un discurso político. Dame una sola de las palabras que te he dicho. Porque muchas veces nuestra posición política comienza antes de nuestros argumentos. Comienza en una emoción. Y hoy quiero que hagamos algo diferente. No comenzamos con la emoción. No comenzar con la emoción y después buscar versos que la justifiquen. Vamos a comenzar primero con el texto y después permitiremos que el texto cuestione nuestras emociones. Entrar a una tierra es asumir responsabilidad. Hablamos de Barín, Deuteronomio, el capítulo 26. La para allá comienza con una fórmula extraordinaria. Y será cuando entres en la tierra. Quítabo cuando entres. La entrada no aparece como el final de una historia, sino como el comienzo de una responsabilidad. Durante generaciones Israel había hablado de la tierra, había soñado con ella, había caminado hacia ella. Pero una cosa es desear llegar y otra cosa es saber vivir cuando finalmente llegas. Y esto tiene una enseñanza espiritual y política muy profunda. Nosotros solemos romantizar la llegada. Cuando llegue a Estados Unidos, mi vida va a cambiar. Cuando llegue a España, mi vida va a cambiar. Cuando me mude de ciudad, voy a comenzar de nuevo. Cuando llegue a Israel, cuando consiga la casa, cuando consiga los papeles, cuando alcance la estabilidad.
Pero Kitabo dice, cuando llegues, entonces comienza otra etapa. Porque llegar a un territorio no es solamente recibir, también es entrar en una red de deberes. La Torá conecta inmediatamente la tierra con los bikurim, los primeros frutos. El agricultor toma lo primero de su producción y lo lleva como expresión de gratitud. Esto es sumamente interesante. ¿Qué está diciendo el texto? Que la tierra produce, pero el ser humano no puede vivir como si la tierra fuera una propiedad absoluta sin obligaciones. La tierra trae derechos, pero también trae responsabilidad. Esto es central para un debate migratorio serio. Cuando hablamos de soberanía, muchas personas escuchan una palabra agresiva, pero soberanía en un sentido básico significa que una comunidad escucha que una comunidad política tiene derecho y responsabilidad sobre un territorio. Y nadie tiene responsabilidad por las reglas, por la seguridad, por los recursos o por la justicia. No hay libertad, hay un vacío. Ahora bien, la Torá tampoco convierte la soberanía en idolatría. ¿Ok? La tierra no pertenece al ser humano de forma absoluta. En la visión de la Torá, incluso Israel habita una tierra que finalmente pertenece ¿a quién? A Hashem, a Dios. Esto coloca un límite espiritual al poder político. Gobernar no significa poseer seres humanos. Fíjese en el lenguaje. Llegar, poseer, habitar. Son 3 etapas. Llegar no es lo mismo que poseer. Poseer no es lo mismo que habitar. Y habitar no es simplemente estar físicamente presente. Habitar significa organizar la vida. Una sociedad tiene que responder preguntas concretas. ¿Quién administra la justicia? ¿Quién se reparte obligaciones fiscales? ¿Cómo se protege al débil? ¿Cómo se resuelven los conflictos? ¿Cómo se conserva el orden? ¿Cómo se transmite identidad? ¿Qué ocurre cuando los recursos son limitados? ¿Quién responde por la seguridad? La Torá no nos permite imaginar una tierra sin estructura. Y aquí quiero lanzar una primera provocación. Defender que un Estado tenga fronteras y leyes no es por sí mismo una postura de odio. Una frontera puede ser un instrumento de administración legítima, pero una frontera tampoco es por sí misma una prueba de justicia. Puedes tener una frontera extremadamente controlada y aún así tener corrupción, abuso, discrimen y crueldad. Ponme aquí en los comentarios qué país tú conoces que tiene fronteras y existe la corrupción, el abuso hacia el pueblo, discriminación y crueldad. Por eso vamos a distinguir 2 conceptos. 1, soberanía. 2, justicia. No son idénticos. Un Estado puede tener derecho a regular entrada y pertenencia, pero la pregunta ética no termina ahí. Después tenemos que preguntar cómo se ejerce ese poder, con qué procedimientos, con qué proporcionalidad y con qué protección de la dignidad humana. Y la persona que llega también tiene preguntas que responder. Si usted llega a un país
Usted tiene que contestar unas preguntas básicas. ¿Cuál es mi responsabilidad hacia la sociedad que me recibe? ¿Debo respetar sus leyes? ¿Debo contribuir? ¿Debo aprender sus reglas? ¿Tengo responsabilidad de integración? ¿Qué significa integrarme sin destruir mi identidad? Miren cómo cambia el debate cuando dejamos de hablar solamente de ellos y comenzamos a hablar de la obligación mutua que tenemos. En Kitabo no comienza diciendo cuando entres exige, comienza diciendo cuando entres reconoce, agradece, entrega, recuerda. Esa es una estructura espiritual muy distinta. Pregunta para todos los que están en las diferentes plataformas. Bienvenido a los que nos están viendo por X, Twitch, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok. Pregunta: ¿qué le debe una nación a quien llega? Y ahora la pregunta contraria: ¿qué le debe quien llega a la nación que lo recibe? Quiero que escriban ambas respuestas, porque si solamente contestamos una de las dos, todavía no hemos entrado en Kitabot. Todavía no hemos entrado. Tierra, soberanía, ley y pacto. Ahora vamos a profundizar. La palabra que atraviesa Kitabot no es únicamente tierra, es también Brit, que significa pacto. Significa alianza, compromiso, vínculo. Una sociedad no se mantiene solamente porque millones de personas duermen dentro de la misma frontera. Se mantiene porque existe algún tipo de acuerdo común, reglas, responsabilidades, instituciones, memoria compartida y expectativas mutuas. En la Torá, Israel no recibe simplemente un espacio geográfico, recibe una vocación. Entrar en la tierra significa entrar en una vida de mispot, que muchas personas lo ven como mandamientos o obligaciones. Y esto es importante porque la conversación migratoria contemporánea muchas veces se reduce a números. ¿Cuántas personas entraron? ¿Cuántas personas fueron detenidas? ¿Cuántas personas solicitan asilo? ¿Cuántas personas cuesta determinado programa? Los números importan en la sociedad que vivimos. Pero antes del número existe una pregunta filosófica. ¿Qué es una nación? Pónganme aquí en los comentarios, defíneme. ¿Qué es una nación? ¿Qué es una economía? ¿Es un territorio? ¿Es una cultura? ¿Es una memoria? ¿Es una institución? ¿Es un pacto entre generaciones? Porque dependiendo de cómo contestes esa pregunta, vamos a entender la migración de una manera diferente. Si una nación es solamente una economía, entonces la migración puede ser reducido a mano de obra o productividad o costo. Si una nación es solamente sangre, entonces cualquier extranjero será visto como una amenaza permanente, incluso si contribuye, aprende, respeta, participa. Si una nación es solamente burocracia, entonces una persona puede convertirse en un expediente. La visión de Kitabot es más compleja. Hay pueblo, hay tierra, hay ley, hay memoria, hay producción, hay pobres, hay extranjeros. Hay Dios por encima de todos. Eso impide que un solo elemento se convierta en absoluto.
Quiero introducir aquí una idea que nos puede ayudar mucho. La ley tiene dos funciones distintas. Una es marcar límites, otra es proteger. A veces hablamos de la ley únicamente como prohibición. No cruces, no hagas, no entres, no pertenezcas, no permanezcas. Pero la ley también dice, no robes al vulnerable, no perviertas su juicio, no abuses del huérfano, no explotes al trabajador. La misma estructura jurídica puede controlar una frontera, también debe controlar al funcionario, al empresario, al traficante, al empleador abusivo y al ciudadano que utiliza la vulnerabilidad de otro para enriquecerse. Eso es gobierno bajo ley. Y aquí hay un punto que quiero dejar muy claro. Una política de fronteras abiertas no es la única expresión posible de compasión. Y una política restrictiva no es automáticamente justicia. Para evaluar una política habría que preguntar por sus fines, sus métodos, su proporcionalidad, sus efectos y su trato a la persona. Desde una perspectiva judía, la dignidad humana no desaparece porque exista una infracción. Esto no significa que no haya consecuencias. Significa que la consecuencia no convierte al ser humano en un objeto. ¿Ok? Y ahora pensemos en algo más. Cuando una persona migra, no se mueve sola. Con ella se mueven necesidades como vivienda, escuela, salud, transporte, trabajo, idioma, documentación, seguridad, redes familiares. Por eso la migración nunca es solamente un asunto de dejar entrar o no dejar entrar. Es un asunto de capacidad institucional. Un Estado responsable tiene que hacer preguntas que no son bonitas para un eslogan. ¿Cuántas personas podemos procesar con justicia? Y en esto la Torá es muy clara. ¿Qué capacidad de integración existe? ¿Qué ocurre con las comunidades receptoras? ¿Qué ocurre con los salarios? ¿Qué ocurre con la vivienda? ¿Qué ocurre cuando una persona pertenece durante años en limbo jurídico? ¿Qué ocurre cuando los procesos tardan tanto que la excepción se convierte en el sistema? Eso no es falta de compasión, es precisamente tomar en serio la responsabilidad. Y también tenemos que mirar los países de origen. Si una nación pierde continuamente a sus trabajadores, a sus jóvenes y a sus profesionales, ¿qué responsabilidades tienen sus gobiernos? ¿Puede un gobierno depender de las remesas mientras fracasa en crear condiciones para que una persona quiera quedarse? Pónganme aquí en los comentarios. ¿Qué gobiernos o qué países usted entiende que le está fallando a su población en algo esencial que es el trabajo y oportunidades? Migrar puede salvar una vida, pero en política sería también, debería preguntarse por qué tanta gente siente que tiene que marcharse de ese país. En otras palabras, no culpemos únicamente al que llega, preguntemos qué sistema lo empujaron, qué redes se benefician, qué estados fallaron y qué incentivos se crearon. Aquí quiero que observen algo precioso. De esta para allá, Kitabo.
La tierra no se presenta como un trofeo, se presenta como una responsabilidad. Y eso vale para quien nació allí y para quien llega también. Si yo digo, esta es mi tierra, la Torá me responde, entonces dime cómo tratas al vulnerable dentro de ella. Si yo digo, quiero entrar a esa tierra, Kitabot me pregunta, ¿qué responsabilidades estás dispuesto a asumir al entrar? Esa conversación es mucho más adulta que un grito de campaña. Llegamos a una de las declaraciones más famosas de la Torá. Cuando el agricultor lleva los primeros frutos, no se limita a decir gracias. Tiene que contar su historia. En Deuteronomio 26 aparece la fórmula conocida por sus palabras, que es Aramí o Bet Abí. Dependiendo de la traducción y de la tradición interpretativa, se ha entendido de distintas maneras. Una traducción común comunica la idea de un antepasado arameo errante o vulnerable. El punto narrativo es claro. Nuestra historia no comienza en estabilidad. El texto recuerda descenso, vulnerabilidad, Egipto, sufrimiento, clamor, liberación y llegada. ¿Se dan cuenta de lo radical que es esto? Cuando por fin tienes tierra, cosecha y estabilidad, la Torá te obliga a recordar que tu familia conoció el desplazamiento, no te permite construir una identidad nacional basada en agnesia. Y esto es muy relevante en sociedades formadas por migración. Muchas familias, después de una o dos generaciones, comienzan a hablar del recién llegado como si su propia historia hubiera comenzado ayer. La memoria puede humanizar una política, pero atención, memoria no significa abolir toda norma. Que mi abuelo haya sido migrante no resuelve automáticamente cuál debe ser el número de entradas permitidas hoy. ¿Qué criterios deben aplicarse y cómo administrar solicitudes? Lo que cambia es la postura moral desde la cual tomo decisiones. No decido desde el desprecio. No digo, esa gente no vale. No, convierto pobreza en defecto moral. No confundo una condición administrativa con una esencia humana. Hay una enorme diferencia entre decir, esta persona no reúne los requisitos jurídicos para pertenecer, a decir, esta persona es inferior, sucia o indigna. La primera afirmación pertenece al terreno de la ley. La segunda pertenece al terreno de la deshumanización. Y el judaísmo conoce demasiado bien el peligro de la deshumanización. Nuestra memoria colectiva está llena de desplazamientos. Egipto, exilio, expulsiones, diáspora. Esa historia no produce una única respuesta política moderna, pero sí debería producir una sensibilidad. Cuando tú sabes lo que significa tocar una puerta, no necesariamente dejas la puerta abierta sin reglas, pero no humillas al que la toca. Eso es distinto. Y quiero entrar en esto a nivel personal. Quizás tú no migraste de país, pero migraste de una época, de una etapa de vida. Quizás llegaste a un lugar donde ahora tienes estabilidad y miras con juicio a quien todavía está en caos. Kitabot te dice, cuando tengas fruto, recuerda el camino. Los bikurim no son solamente agricultura, son entrenamiento contra la arrogancia.
Yo tengo porque nadie me ayudó. Yo llegué porque hubo caminos que se abrieron. Yo tengo porque alguien me ayudó. Yo llegué porque hubo caminos que se abrieron. Yo sobreviví porque existieron recursos que no controlé. Yo no soy la única autora de mi éxito. Y esa conciencia puede transformar cómo hablamos de la migración. Hay personas que emigran por guerra, otras por persecución, otras por hambre, otras por violencia, otras por reunificación familiar, otras por oportunidades económicas. No todas las situaciones son jurídicamente iguales, tampoco son moralmente idénticas, pero detrás de todas hay seres humanos tomando decisiones bajo circunstancias concretas. Una política madura debe ser capaz de diferenciar categorías sin perder humanidad. Y esto es muy importante. La compasión sin discernimiento puede producir injusticia. Si tratamos exactamente igual situaciones que son diferentes, también podemos perjudicar a quienes tienen necesidades más urgentes. Por ejemplo, un sistema de asilo necesita distinguir una solicitud fundada de una solicitud que no lo es. Si el sistema no puede distinguir, termina fallándole tanto a quien necesita protección como a la comunidad a la que debe procesar los casos. La diferenciación no es automáticamente, eso es discriminación. En hebreo tenemos el concepto de Agdalá, separación o distinción. En la vida espiritual, distinguir es una forma de claridad. No todo es lo mismo. La pregunta ética es, ¿con qué criterios distinguimos y con qué trato humano aplicamos esa distinción? Quiero que pienses en tu propia historia familiar. ¿Quién fue el primero que llegó a otra ciudad, a otro país o a otra realidad? ¿Quién comenzó desde cero? ¿Quién no habla el idioma? ¿Quién aceptó un trabajo por debajo de su preparación? ¿Quién vivió con miedo? ¿Quién dependió de la bondad de alguien? No necesitas convertir esa memoria en una política de fronteras abiertas, pero sí debemos convertirla en humildad. Y esa humildad es parte de Kitabot. Muchas gracias por los likes. ¿Quién es el Ger? ¿Y por qué no debemos manipular el texto? Esto es muy importante. Ahora entremos en la palabra fundamental, Ger. Quiero explicarla con cuidado porque aquí se cometen muchos errores. En el Tanakh, Ger puede referirse a un extranjero, forastero o residente que vive entre un pueblo que no es originalmente suyo. En la literatura rabínica posterior aparecen categorías técnicas diferentes, como Ger Tzedek, un converso pleno al judaísmo, y Ger Toshá, una categoría jurídica clásica de residente extranjero bajo determinadas condiciones halágicas. Alajá significa el marco jurídico práctico de la tradición judía. ¿Por qué es importante tanto esta precisión? Porque no quiero que me saquen de contexto lo que dice la Torá sobre la migración y sobre los inmigrantes. Porque si yo quiero entender una posición política, puedo hacer trampa con este texto. Puedo decir, la Torá dice que debes amar al Ger. Por lo tanto, toda persona que cruce una frontera tiene derecho automáticamente e ilimitado a quedarse. Eso no se desprende de la Torá. Eso no lo dice la Torá. No me manipulen los textos. O puedo hacer la trampa contraria. El Ger era solamente una persona legalmente admitida
Por lo tanto, la Torá no tiene ninguna exigencia moral hacia quien está irregularmente. Eso también simplifica demasiado lo que dice la Torá. La Torá está hablando dentro de una sociedad antigua con instituciones, categorías y una realidad muy distinta a la que nosotros poseemos actualmente. Entonces, ¿qué sí podemos aprender? Podemos aprender que la alteridad, ser de afuera, no elimina la responsabilidad jurídica y moral de la comunidad. En Deuteronomio 26:11, el Ger aparece compartiendo la alegría vinculada a la bendición de la tierra. En Deuteronomio 26, del 12 al 13, el Ger aparece entre quienes reciben apoyo del diezmo destinado a grupos vulnerables. Y en Deuteronomio 27:19 se maldice a quien pervierte el juicio del Ger, del huérfano y de la viuda. Y eso es extremadamente fuerte. El extranjero está dentro del campo de la justicia. Ahora fíjense la lista: Ger, huérfano, viuda. ¿Qué tienen en común? No necesariamente pobreza absoluta. Lo que tienen en común es vulnerabilidad estructural. En una sociedad tribal antigua, una persona sin red familiar, sin tierra hereditaria o sin protección social podía tener menos poder para defenderse. La Torá coloca atención donde existe asimetría de poder. Y esto sí tiene una aplicación moderna muy clara. Una persona migrante puede ser especialmente vulnerable a explotación porque teme denunciar, puede aceptar salarios inferiores, puede vivir hacinada, puede ser víctima de fraude, puede ser manipulada por traficantes, puede no conocer el idioma ni el sistema. ¿La respuesta moral es ignorar la ley? No. Claro que no. La respuesta moral es que la ley debe proteger incluso mientras regula. Puedes detener un proceso y aún así tratar a la persona con dignidad. Podemos deportar dentro de un marco legal y aún así rechazar la humillación y el abuso. Podemos tener controles fronterizos y al mismo tiempo perseguir a quienes explotan laboralmente a las personas sin estatus. Es importante porque muchas sociedades cometen una contradicción enorme. Dicen que no quieren inmigrante irregular, pero parte de su economía se beneficia precisamente de trabajadores que tienen menos poder para reclamar. Entonces, ¿quién mantiene el sistema? No solamente el migrante, también el empleador que quiere mano de obra vulnerable, el traficante que cobra, el político que utiliza el tema como combustible emocional para ganar las elecciones, el Estado que crea procesos incapaces de resolver casos con rapidez, el consumidor que quiere precios bajos pero no pregunta quién pagó el costo humano. Cuando aplicamos la mirada de Kitabo, dejamos de buscar un villano simple. Buscamos la estructura. ¿Y quién quiero que escriban? Y aquí quiero que escriban esta frase porque va a ser central. La justicia no pregunta primero si me caes bien. Pregunta qué se te debe como ser humano y qué exige la ley. Esto es más difícil que la ideología, porque la ideología ama respuestas rápidas. La Torá nos obliga a cargar tensiones. Vamos a hacer una pausa breve antes de entrar al bloque que es más práctico, ¿no?
Si acabas de llegar, estamos estudiando la Parashá Kitabot cuando entres y estamos preguntando qué principios de la Torá pueden iluminar conversaciones modernas sobre migración, fronteras y justicia. Este tipo de conversación te aporta mucho valor. Compártela. No porque necesite que todo el mundo esté de acuerdo, sino porque necesitamos recuperar espacios donde podamos estudiar antes de reaccionar. Y aprovecho para recordarte que este espacio forma parte de la Academia Busca tu Esencia con Judith, donde trabajamos mentalidad, espiritualidad, cábala, crecimiento personal y procesos de transformación desde una metodología que busca llevar conocimiento a la vida práctica. En www.judylantigua.com puedes encontrar los programas y recursos disponibles. Y quiero hacer una invitación especial. Cuando estudias conmigo, no vengas solamente a acumular conceptos. Ven a transformar la forma en que piensas. El objetivo de dar conocimiento integrado a conciencia interior no es saber más palabras hebreas. Es el conocimiento se convierte en una manera distinta de ver y de decidir. Ahora sí. La primera hora nos dejó una idea. Entrar a una tierra implica responsabilidad. La segunda hora vamos a ser más incómoda. Va a ser mucho más incómoda. Porque vamos a preguntar, ¿qué le debe concretamente una sociedad al extranjero que vive dentro de ella? Y después vamos a entrar en la cábala para entender por qué compasión sin límites y rigor sin compasión pueden destruir una sociedad de maneras distintas. Vamos a Deuteronomio 26, los versículos 12 al 15. Aquí aparece el diezmo del tercer año y una lista de personas que deben beneficiarse. El levita, el ger, el huérfano y la viuda. El principio es poderoso. La prosperidad de una sociedad no se mide solamente por cuánto produce, sino también por lo que ocurre con quienes tienen menos protección dentro de ella. Quiero introducir la palabra tzedakah. Normalmente se traduce como caridad, pero su raíz está relacionada a tzedek, que es justicia o rectitud. Por eso, tzedakah judía no es solamente una emoción de generosidad. Tiene un componente de deber. Eso cambia la conversación. Cuando ayudamos al vulnerable, no siempre estamos diciendo, mira qué buena persona soy. Estamos reconociendo que una sociedad justa tiene obligaciones. Pero ahora aparece una pregunta moderna. Una obligación social hacia el extranjero significa que el Estado debe ofrecer exactamente los mismos beneficios en todo momento y bajo cualquier estatus. No podemos sacar esa conclusión directamente de Kitabot. Las sociedades modernas tienen sistemas fiscales, derechos ciudadanos, permisos, contribuciones, elegibilidad y categorías jurídicas que no existían de la misma forma en el texto bíblico. Lo que sí podemos extraer es un principio. La vulnerabilidad del extranjero no debe convertirse en oportunidad para dejarlo morir, para explotarlo o negarle justicia básica. Ahora quiero llevarlo a un nivel aún más interesante. Maimónides, el Rambam, Rabbi Moshe
Ben Maimon, al hablar de Sedacá presenta niveles de ayuda. Entre los más elevados está ayudar a una persona de manera que pueda sostenerse. Es decir, mediante trabajo, préstamos, asociación o una oportunidad que reduzca su dependencia del Estado. Por eso, esto es relevante para la migración. Porque la compasión inteligente no debería preguntarse solamente, ¿qué le doy hoy? También debería preguntarse, ¿qué estructura permite que esa persona pueda funcionar mañana sin dependencia permanente? Eso nos lleva a integración. Integración no significa borrar la identidad de quien llega, significa construir capacidad de participación. Dígase idioma, trabajo legal, conocimiento de las leyes, educación, responsabilidad fiscal, capacidades de defender derechos, comprensión cultural, participación comunitaria. Una política que recibe personas, pero las mantiene durante años en sombra jurídica, puede producir explotación. Una política que bloquea toda posibilidad de integración a quien legítimamente pertenece también puede producir marginalidad. La pregunta de la Sedacá no es únicamente cuánto gastamos, es qué resultado humano estamos construyendo. Y esto es muy importante cuando hablamos de migración. Y ahora quiero tocar algo que a veces se evita porque es políticamente incómodo. Los resultados no son infinitos. Decir eso no es crueldad, es realidad administrativa. Una escuela tiene un número de maestros, un hospital tiene una capacidad, la vivienda tiene oferta. Un tribunal migratorio puede procesar determinada cantidad de casos. Un municipio tiene un presupuesto. Cuando una sociedad ignora capacidad, puede terminar produciendo resentimiento contra precisamente las personas que quieren ayudar. Por eso la compasión necesita planificación. Si recibo población nueva, debo pensar en infraestructura. Si creo un programa, debo de pensar en sostenibilidad. Si prometo un derecho, debo pensar en cómo hacerlo realidad. De lo contrario, la promesa se convierte en propaganda y en una mentira. Y también tenemos que hablar de justicia hacia la comunidad receptora. El residente pobre que lleva años esperando vivienda también importa. El trabajador cuyos salarios están presionados también importan. La escuela que no tiene personal suficiente también importa. La familia migrante que necesita apoyo también importa. Sedacá no es escoger quién merece humanidad, es distribuir responsabilidad con justicia. Aquí entra una idea muy, pero muy judía. El pobre no es un objeto de nuestra virtud, tiene dignidad propia. Por eso una política que obliga a una persona a vivir permanentemente de ayuda sin abrir caminos hacia una autonomía puede parecer compasiva y sin embargo terminar disminuyendo su agencia. Quiero que te hagas una pregunta. ¿Estamos diseñando sistemas para que la gente prospere o para que la gente dependa del gobierno? Y la pregunta vale para inmigrantes, ciudadanos o cualquier población vulnerable, para la viuda, para el huérfano, para todos. Esta para allá, Kitabo, comienza con primeros frutos.
no con limosnas eternas. El ideal es el fruto. La meta es que la persona pueda producir, contribuir, agradecer, compartir y vivir con dignidad. Esa es la visión judía más elevada de inclusión dentro de la Torá. Ahora llegamos a uno de los versos más fuertes de toda la parashá para nuestro tema. Deuteronomio 27:19. Condena a quien pervierte el juicio del ger, del huérfano y de la viuda. Quiero definir mispab. Significa juicio, justicia, decisión jurídica, norma aplicada. La Torá no dice simplemente sea amable con el extranjero. Dice que no debes torcer su justicia. Eso es mucho más serio, porque la amabilidad depende de mi estado de ánimo. La justicia crea una obligación. Y aquí tenemos que hacer una distinción importante entre debido proceso y resultado. Que una persona tenga derecho a un proceso justo no significa que necesariamente ganará ese caso. Puedes tener un procedimiento justo y terminar con una decisión que no te favorece. La justicia no significa todo el mundo obtiene lo que quiere, ¿no? Significa que el poder está limitado por reglas, por presupuestos. Y esto es crucial cuando hablamos del extranjero, porque el extranjero suele tener menos poder político. Puede no votar, puede no hablar el idioma, puede no conocer sus derechos, puede tener miedo a las autoridades, puede depender económicamente de alguien. Y precisamente por eso la justicia tiene que ser más cuidadosa, no menos. La prueba moral de un sistema jurídico no está solamente en cómo trata al ciudadano poderoso, está en cómo trata a la persona que no puede hacerle daño políticamente. Ahora quiero ser muy clara. Defender debido proceso no equivale a defender ausencia de consecuencias. Si una persona no cumple los requisitos de una ley, dígase asilo, ajuste, parol, etc., etc., reunificación familiar, puede haber una consecuencia jurídica. Pero la consecuencia debe ocurrir dentro de un marco que preserve la dignidad, proporcionalidad y revisión. Aquí podemos hablar también del lenguaje. El lenguaje prepara conductas, ¿ok? Cuando una sociedad acostumbra a llamar a seres humanos plaga, basura, animales, cualquier categoría que sea deshumanizante, está creando las condiciones emocionales para tolerar ese abuso. Podemos decir entrada irregular, personas sin estatus, solicitantes, residente, refugiado, ciudadano o cualquier categoría jurídica específica sin negar que detrás de ese término hay una persona. Eso es precisión. Y la precisión es negativa de la propaganda. También tenemos que evitar el error contrario, sentimentalizar tanto el tema que no podamos reconocer cuando esta persona comete un delito bajo la Constitución o bajo las leyes del país en que entró, o cometió un fraude, o abusó cometido por individuos migrantes. La dignidad humana no significa inmunidad moral. Un extranjero puede cometer un delito, un ciudadano puede cometer un delito. La justicia individualiza responsabilidades, no colectiviza culpa.
Si una persona comete un crimen, responde por esa persona. Punto. No convertimos automáticamente a millones de personas que comparten esa nacionalidad, ese idioma o estatus en culpable de lo que hizo una persona. Ese principio es fundamental. La Torá insiste repetidamente en responsabilidad moral y la tradición jurídica judía desarrolla una profunda preocupación por evidencia, testigos y procedimiento. Ahora pensemos en la diferencia entre justicia y venganza. La justicia busca restaurar orden y aplicar norma. La venganza busca justificación emocional. Cuando la política migratoria se convierte en escenario de venganza, dejamos de preguntar qué política funciona y comenzamos a preguntar qué acción produce más dolor al grupo que hemos convertido en el enemigo. Eso es peligroso. Y cuando la compasión se convierte en identidad política, también puede dejar de preguntar qué política funciona y comienza a medir la virtud por cuántos límites podemos eliminar. Ambos extremos usan personas para demostrar pureza ideológica. Ambos extremos usan personas para exigir. En Kitabot nos exige algo más difícil: responsabilidad. Voy a hacer 4 preguntas rápidas, rapidito, para que me contesten. Primera, ¿puede una persona violar una norma migratoria y conservar dignidad? Sí. Segunda, ¿conservar dignidad humana significa que no puede enfrentar consecuencias? No. Tercera, ¿puede un Estado tener derecho a controlar sus fronteras? Sí. Cuarta, ¿ese derecho permite cualquier trato? No. Si podemos sostener esas 4 respuestas al mismo tiempo, estamos comenzando a salir del pensamiento binario. Ahora vamos al corazón espiritual del episodio. Quiero utilizar 3 sefirot. Las sefirot son modalidades o atributos a través de los cuales la Kabbalah describe la manifestación y organización de la energía divina. No son dioses separados. Son un lenguaje simbólico para comprender fuerzas espirituales y también patrones en el alma humana. Vamos a trabajar Hesed, Geburah y Tiferet. Tiferet es mi favorita, pero eso es información aparte. Ok, comenzamos con Hesed. Significa bondad, benevolencia, expansión, generosidad. Es la fuerza que dice: abre, da, incluye, acoge, mira el dolor. No seas indiferente. Sin Hesed, una sociedad se vuelve fría. Puede tener leyes perfectas y ninguna misericordia. Puede administrar personas como números. Puede administrar a una madre, a un niño, a un anciano, a un refugiado y ver únicamente un expediente. Hesed nos recuerda que el otro tiene rostro, pero Hesed sin límite puede desbordarse. Imagina un padre que ama tanto y tanto y tanto a su hijo que nunca le dice que no. Parece bondad, pero termina perjudicándolo. Imagina una organización que promete más ayuda de la que puede financiar. Su intención puede ser hermosa, pero cuando colapsa, deja a todos peor. Por eso aparece Geburah. Geburah significa fuerza, disciplina, límites, contención, capacidad de decir hasta aquí. Geburah crea fronteras,
En el cuerpo, la piel es una frontera. La piel no eres más amoroso, no sobrevivas. La casa tiene paredes y una puerta. La puerta puede abrirse pero precisamente porque existe un límite, una identidad necesita límites, un presupuesto necesita límites, una ley necesita límites, un país necesita saber dónde comienza y dónde termina su jurisdicción. Así que la frontera espiritualmente no es automáticamente una expresión de odio. Puede ser Geburah estructura. Pero Geburah sin Hesed se endurece. La disciplina puede convertirse en crueldad. La frontera convertirse en un instrumento para humillar. La seguridad puede convertirse en una excusa para deshumanizar. Entonces necesitamos a Tiferet. Tiferet significa belleza, armonía, equilibrio. En el árbol de la vida, Tiferet ocupa una posición mediadora entre fuerzas de expansión y restricción. Tiferet no es mitad una cosa y mitad otra de manera matemática, es integración. Es preguntarnos, ¿cómo aplicamos un límite sin perder el corazón? ¿Cómo expresamos compasión sin destruir la estructura que hace posible sostener esa compasión? Y aquí está mi tesis espiritual para el debate migratorio. Una política basada únicamente en Geburah puede crear orden a costa de humillación, miedo y dureza innecesaria. Tiferet busca un sistema donde exista frontera, proceso, prioridad, humanidad, integración y consecuencia. No es fácil. Precisamente por eso es Tiferet. La belleza espiritual no está en escoger el extremo que me hace sentir moralmente superior. Está en sostener una tensión responsable. Y quiero añadir otra capa. En el alma muchas veces nosotros también tenemos fronteras mal diseñadas. Hay personas que dejan entrar a todo el mundo en su vida y después están agotadas. Por eso en Hesed, sin Geburah, hay personas que levantaron muros tan grandes después del dolor que nadie puede acercarse. Eso es Geburah sin Hesed. La sanación necesita Tiferet. Entonces, una frontera política también puede ser una metáfora del alma. Una frontera sana tiene puertas. No es inexistente. Tampoco es una pared sin entrada, sin criterios. Tiene momentos de apertura, tiene momentos de cierre. Tiene vigilancia y tiene hospitalidad. Y esto es muy distinto a pensar que todo límite es violencia o que toda apertura es debilidad. Ahora, en Elul, el mes hebreo en el que nos encontramos, esta enseñanza es particularmente importante. Elul es un tiempo de Hesbon, Anefesh, examen o contabilidad del alma. Preguntamos, ¿dónde fui demasiado permisivo? ¿Dónde fui demasiado duro? ¿Dónde confundí compasión con miedo a decir no? ¿Dónde confundí fuerza con falta de empatía? Y podemos hacer la misma pregunta a una nación. ¿Dónde necesitamos más Hesed? ¿Dónde necesitamos más Geburah? ¿Dónde necesitamos Tiferet? Ese es el nivel de Sot, el nivel místico, secreto de la lectura. La frontera externa refleja una frontera interior. Kitabot, cuando entres,
también pregunta, ¿qué dejas entrar dentro de ti? ¿Qué ideas, qué miedos, qué propaganda, qué odio, qué compasión? Porque una nación está hecha de almas y el tipo de frontera que construimos afuera muchas veces revela el tipo de fronteras que tenemos dentro. Antes de entrar a las advertencias económicas de Kitabot, quiero detenerme y ordenar lo que hemos estudiado en 7 principios. No son 7 leyes millatorias de la Torá, son 7 principios que aparecen en Kitabot y en otros textos de la Torá y que pueden ayudarnos a pensar con más profundidad. Primer principio, una sociedad tiene territorio, estructura y responsabilidad. Kitabot comienza con la entrada a la tierra. El texto no imagina una comunidad sin espacio, sin autoridad ni obligaciones. La tierra no es un concepto abstracto, es el lugar donde se cultiva, se juzga, se distribuyen los recursos y se vive bajo un pacto. Esto significa que reconoce soberanía y administración territorial. No contradice automáticamente la ética bíblica. Segundo principio, el poder sobre el territorio no es absoluto. En la cosmovisión de la Torá, en la cosmovisión judía, ni siquiera Israel puede decir, esta tierra es mía y puede hacer cualquier cosa. El poder humano está subordinado a mandamientos. Esa idea limita al gobernante y limita a la mayoría. Tener autoridad no significa tener permiso para maltratar. Tercer principio. El extranjero permanece dentro del campo moral. Kitabot incluye al ger, extranjero o forastero residente. Esa idea en la alegría de la cosecha y en la distribución destinada a personas vulnerables. En Deuteronomio 27:19, además, la Torá condena torcer el juicio. El extranjero puede no tener la misma posición moral o política que el miembro del grupo tribal, pero no se queda fuera de la ley. Quinto principio. Cuarto principio. La memoria crea obligación moral. Deuteronomio 26 obliga a recordar vulnerabilidad, descenso a Egipto y liberación. En otros lugares de la Torá, como Deuteronomio 10, 18 al 19, la memoria de haber sido gerín, extranjero, se conecta directamente con el deber de amar al ger. No necesito convertir ese mandamiento en una política migratoria moderna específica para reconocer la idea. Quien recuerda su propia vulnerabilidad debería gobernar con menos arrogancia. Quinto principio. La justicia no elimina las diferencias jurídicas. La Torá tiene categorías distintas: Cohen, Leví, israelita, ger, huérfano, viuda, esclavo, libre, entre otras. Igual dignidad moral no significa identidad absoluta de función o estatus. Esta distinción es muy importante hoy. Podemos defender derechos básicos y debido proceso sin afirmar que toda persona posee exactamente los mismos derechos políticos o administrativos bajo cualquier condición. Sexto principio. En determinados contextos, la Torá insiste en una misma norma para el nativo y el extranjero. Por ejemplo, textos como Éxodo 12:49, Levítico 24:22 y Números 15:15 hasta el 16. Utilizan fórmulas de una misma ley o estatus para el exra, el nativo o miembro establecido, y el ger. Hay que leer cada pasaje en su contexto y no convertirlos en una constitución migratoria moderna.
pero sí muestra una preocupación bíblica por evitar que el extranjero quede sometido a arbitrariedad simplemente por ser extranjero. Y por último, séptimo principio. La obligación moral es recíproca con la responsabilidad social. La Torá no imagina una sociedad en la que solo el gobierno tenga deberes y el individuo ninguno. El pacto exige conducta. Una persona que entra en una comunidad también entra en un sistema de normas. Esto no significa borrar su cultura, pero sí reconocer que convivencia sin responsabilidad compartida es imposible. Ahora, ¿qué hacemos con estos 7 principios? Los ponemos juntos. Si tomamos solo el primero, soberanía, podemos construir una política fuerte, pero sin alma. Si tomamos solo el tercero, protección al extranjero, y olvidamos estructura y capacidad, podemos construir una intención moral que no se sostenga. Si tomamos memoria sin ley, obtenemos sentimentalismo. Si tomamos ley sin memoria, obtenemos dureza. En el Pirkei Avot, capítulo de los padres, una colección de enseñanzas éticas de la Mishnah, encontrarás en el 1.18 una enseñanza de Rabban Shimon ben Gamliel. El mundo se sostiene sobre el din, la emet y el shalom. Din es juicio o justicia. Emet es verdad. Shalom es paz o integridad. Es una fórmula perfecta para nuestro tema. Una sociedad necesita verdad sobre sus capacidades y problemas, justicia en sus procesos y paz como objetivo. Si sacrificamos cualquiera de las tres, el sistema se deteriora. La verdad nos obliga a mirar datos y consecuencias reales. La justicia nos obliga a proteger a la persona cuando el tema es impopular. La paz nos obliga a pensar en convivencia, no solamente en victoria política, porque si una política hace imposible que distintos grupos puedan vivir juntos, quizás ganó una elección, pero perdió el propósito social. Entonces, cuando una ciudad o un país recibe población nueva, la pregunta no debería ser solamente ¿cuánto dinero damos? También, ¿cómo facilitamos legalidad, trabajo, idioma, educación, conocimiento de las normas y responsabilidad? Cuando evitamos que una población quede atrapada en informalidad, ¿cómo protegemos al trabajador local y al recién llegado de la explotación? ¿Cómo hacemos que la ayuda produzca autonomía? Y aquí es donde el tema deja de ser izquierda contra derecha, porque una buena política puede necesitar cosas que cada bando normalmente considera propiedad del otro. Control y compasión, documentación y oportunidad, consecuencias y debido proceso, seguridad e integración. Eso es principalmente Tiferet, una solución que no necesita mutilar una dimensión para demostrar fidelidad ideológica. Y aquí es donde el tema deja de ser izquierda o derecha. La Torá no nos entrega un eslogan migratorio. Nos obliga a construir una ética donde el territorio, la ley, la memoria y la dignidad permanezcan en conversación.
Ahora hagamos un ejercicio contrario. Hay afirmaciones que se repiten como si fueran conclusiones bíblicas, pero el texto no nos permite decirlas con esa facilidad. 1. La Torá no dice que toda frontera es inmoral. La existencia de tierra, jurisdicción, ciudades, tribus y límites territoriales forman parte del mundo bíblico. Por lo tanto, no podemos decir seriamente que cualquier control fronterizo contradice la Torá o la Biblia. 2. La Torá tampoco dice que el extranjero sea un enemigo por ser extranjero. La categoría ger no es sinónimo de amenaza. El texto puede reconocer diferentes estatus y al mismo tiempo exigir justicia y apoyo al vulnerable. 3. La Torá no dice que toda persona que llegue tenga automáticamente derecho a cualquier beneficio o cualquier forma de pertenencia. Esa conclusión requiere categorías modernas que el texto simplemente no tiene. Una lectura responsable reconoce el límite de la analogía. 4. La Torá no dice que una infracción elimine la dignidad humana. La existencia de ley y consecuencias no cancela las prohibiciones contra el abuso, el fraude, la opresión o perversión de la justicia. Quinto, la Torá no enseña que compasión significa ausencia de discernimiento. La tradición judía está llena de distinciones legales. Llena. El discernimiento es parte de la justicia. Dos casos distintos pueden requerir respuestas distintas. 6. La Torá no autoriza utilizar al extranjero como chivo expiatorio de todo problema social. En Kitabo, cuando aparece la inversión económica en el capítulo 28, la acusación principal no es el extranjero destruyó la nación. La advertencia se dirige a Israel y a su ruptura con el pacto. El texto obliga al pueblo a examinarse a sí mismo. 7. La Torá tampoco dice que una nación debe ignorar su capacidad. El mandato de cuidar al vulnerable no nos libera de administrar los recursos con sabiduría. De hecho, la administración responsable es una forma de justicia porque las promesas que no pueden cumplirse generan daño. Quiero que observes. Quiero hacer una observación importante para quienes enseñamos textos sagrados. Es muy difícil usar la Biblia como arma retórica. Primero decidimos nuestra posición y después buscamos el verso. No. Pero estudiar la Torá requiere lo contrario. Primero escuchamos el texto. Luego reconocemos su contexto. Después distinguimos lo que dice de lo que inferimos y solamente entonces hacemos una aplicación contemporánea. Si yo digo la Torá apoya exactamente mi política migratoria, debo poder explicar qué parte viene del versículo, qué parte viene de la tradición interpretativa y qué parte es de mi propio juicio político. Esa honestidad intelectual es esencial. Y aquí aparece un principio de humildad. Dos personas pueden compartir los mismos valores, dignidad humana, seguridad, justicia, responsabilidad, y discrepar sobre qué política concreta logra mejor esos objetivos.
No toda diferencia política es una diferencia moral absoluta. Por eso es que debemos ser muy responsables cuando compartimos textos bíblicos y queremos aplicarlos a las leyes migratorias modernas. Eso no significa que todas las políticas sean igualmente éticas. Algunas pueden ser abusivas, corruptas o ineficientes. Significa que debemos evaluarlas con criterio, no con etiquetas. Tenemos que preguntarnos, ¿reduce explotación? ¿Protege el debido proceso? ¿Desincentiva redes criminales? ¿Permite identificar a quienes necesitan protección real y de quienes están haciendo fraude? ¿Administra los recursos de manera sostenible? O sea, si yo prometo que voy a darle asilo o voy a darle TPS, yo tengo los recursos para sostener esa promesa. Respeta a las comunidades que están recibiendo a ese inmigrante. Crea caminos claros de integración para quienes legalmente pertenecen. Se le está proveyendo educación para que la persona sepa, conozca las leyes y derechos que tiene en ese país y las responsabilidades. Permite aplicar consecuencias sin humillar a la persona. Cuando hacemos estas preguntas, dejamos de discutir si somos pro o anti inmigrante y comenzamos a discutir el diseño institucional. Y eso es mucho más serio. Quiero hacer ahora varios ejercicios. No son asesoría legal y no pretenden resolver casos reales. Son escenarios hipotéticos para practicar cómo pensar sin caer en ninguno de los dos extremos. Quedarnos en lo que la Cábala nos dice que es Tiferet. Caso 1. Una familia llega huyendo de una amenaza grave y solicita protección. Hesed nos dice, escucha el dolor, no cierres los ojos. Geburá nos dice, verifica, procesa, establece criterio, distingue una petición fundada de una que no lo es. Y Tiferet pregunta, ¿cómo diseñamos un proceso suficientemente humano para proteger a quien realmente corre peligro y suficientemente riguroso para conservar la credibilidad de ese sistema? Esas son preguntas importantes. Cuando estamos haciendo críticas al sistema, al gobierno, a las instituciones. Caso 2. Una persona entra buscando mejores oportunidades económicas, no reúne los requisitos para permanecer y recibe una decisión final adversa. Después de ese proceso justo, Hesed exige fingir que la decisión no existe. Geburá exige humillación. Tiferet permitiría sostener que la ley tiene consecuencias. Es decir, esa persona hay que deportarla. Se debe de ejecutar. Hay que respetar a la persona desde la dignidad. Se le paga un vuelo, regrese a su país. Usted no cumple con los requisitos para permanecer en el país. Punto. En el caso 3, una empresa contrata deliberadamente trabajadores vulnerables porque sabe que probablemente no lo denuncien por salarios impagos o condiciones peligrosas. ¿Dónde está el problema migratorio aquí? Porque hay mucha gente que no ve problema en esto, en que las empresas contraten a personas ilegales.
también en el empleador. Si el Estado solamente castiga al ilegal y no castiga al empleador, construye un modelo de negocio sobre la vulnerabilidad. No está resolviendo la estructura, está ayudando, incentivando a ese empleador. Porque el empleador no paga ninguna consecuencia por violar la ley. En este caso, TIFER establece que tanto al empleador como a la persona debe de pasar por un proceso y tener unas consecuencias. Caso 4. Una ciudad recibe en poco tiempo más población de la escuela y los albergues pueden absorber. Una reacción puede ser negar que exista presión por miedo para parecer eres anti-inmigrante o eres poco sensible. Otra puede culpar a cada recién llegado de que no hayan cupo en las escuelas. TIFER exige reconocer ambas realidades. Hay seres humanos que necesitan soluciones y no tenemos capacidad institucional porque nuestra capacidad es limitada. La compasión sería planificación, coordinación y, en el caso que lo aplique, deportaciones. Quinto caso, una persona lleva muchos años integrada, trabajando, tiene familia, vínculos comunitarios, pero su situación jurídica sigue siendo precaria. Un sistema responsable necesita reglas para evaluar casos complejos. La Torá no nos dice cuál debe ser el estatus moderno concreto, pero su preocupación por justicia nos obliga a desconfiar de procesos interminables, arbitrarios o contradictorios. ¿Ok? Caso 6. Un delito grave. Es cometido por un extranjero. La justicia exige responder al delito, pero aquí aparece una tentación colectiva. Convertir el crimen de una persona en prueba en contra de todo ese grupo. Ese salto es emocionalmente poderoso y jurídicamente peligroso. La responsabilidad de una sociedad justa es individual. Si un ciudadano comete un crimen, no decimos que todos los ciudadanos de este país o de esa ciudad son criminales. La lógica debe aplicarse al extranjero también. Caso 7. Con este terminamos. Una comunidad receptora siente que sus necesidades han sido ignoradas, mientras crean nuevos programas de emergencia para los inmigrantes. Despreciar ese resentimiento puede empeorarlo. TIFER no consiste en decirle a la comunidad pobre, tu dolor es menos importante porque el otro está peor. La justicia tiene que mirar ambos. De lo contrario, la solidaridad se va a convertir en competencia. A ver, ¿cuál de los extremos está más pobre? En este último caso es clave. Muchas veces las políticas fallan no porque ayudar sea incorrecto, sino porque se comunica como si las personas que ya estaban sufriendo no tuvieran derecho a preguntar por sus recursos. Una buena política evita enfrentar a pobres contra pobres. La solución más elevada es ampliar la capacidad. Más vivienda, procesos más rápidos, mejor educación, trabajo formal, sanciones al abuso, coordinación entre niveles de gobierno y reglas comprensibles. Puede haber desacuerdos sobre cómo lograrlo. Eso es normal. Pero el objetivo debería ser disminuir el caos y la explotación. Todos en el gobierno
tienen que caminar hacia un mismo objetivo: disminuir el caos, la explotación. Ahora, llevemos todo esto al nivel del alma. Cuando alguien toca la puerta de tu vida, ¿cómo decides? Si nunca pones límites, te destruyen. Si nunca abres, te aíslas. Si abres a cualquiera sin discernimiento, puedes permitir abuso. Si sospechas de todo el mundo, puedes cerrar la puerta a una bendición. La Cábala nos enseña a no demonizar ni la expansión ni la restricción. Ambas fuerzas son necesarias. El problema aparece cuando una se separa de la otra. Por eso quiero que esta noche no salgas diciendo simplemente Yehudit está a favor de esto o Yehudit está en contra de aquello. Quiero que salgas con una herramienta. Hesed, Geburah, Tiferet. Cada vez que escuches una propuesta migratoria, pregúntate, ¿dónde está la compasión? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está la integración de ese ser humano? ¿Qué pasa con la dignidad? ¿Qué pasa con la capacidad que nosotros tenemos? ¿Qué incentivos crea esto que yo voy a tener que pagar porque el gobierno no produce dinero? ¿Quién asume la responsabilidad de esos incentivos? ¿La voy a asumir yo? ¿O la van a perder los pobres? ¿Van a quitarle de un programa para ponerlo a otro? Eso nos permite pasar de la reacción al análisis. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves de mi podcast. Porque mi podcast no es de derecha ni es de izquierda. Mi podcast está dirigido a las personas que están conscientes y quieren salir de la propaganda y empezar a analizar las políticas desde un marco donde ni yo me vea perjudicado, pero que tampoco los otros se aprovechen de mí. Y ese es exactamente el tipo de pensamiento que quiero construir en esta comunidad. No necesitamos escoger entre fronteras o un corazón. Necesitamos una frontera para gobernar nuestra soberanía, con un corazón que también sepa pensar. ¿Ok? Eso es extremadamente importante que usted lo entienda. Bueno, si es creyente. Si no es creyente, yo sé que usted debe tener algunos principios morales que vayan bastante acorde con lo que yo le estoy diciendo. Entramos ahora en una sección difícil de esta para allá. Las bendiciones y las tohajot, amonestaciones o advertencias. En Deuteronomio 28 aparece una serie de consecuencias colectivas asociadas a la ruptura del pacto. Entre ellas, en los versículos 43 y 44, se describe una inversión económica en la que el extranjero que está en medio del pueblo asciende mientras Israel desciende y llega a depender económicamente. Este texto se puede manipular con mucha facilidad. Alguien puede arrancarlo del contexto y decir, ¿ves? La Torá enseña que el extranjero es una maldición. Párate ahí. Espera. No. El contexto es una advertencia dirigida al pueblo de Israel sobre su propio deterioro bajo la ruptura del pacto. El extranjero no aparece como culpable moral de esa decadencia. Nosotros tenemos que ser responsables. O sea, la responsabilidad de ese texto recae sobre Israel. Esto es una lección enorme para la política moderna. Cuando una sociedad tiene problemas económicos, es más fácil culpar al grupo visible más débil. Pero Kitabot nos obliga primero a preguntar por nuestras propias instituciones. Y te lo digo por mi país. En mi país existe un problema migratorio
Y todo el mundo está señalando a los haitianos, a los extranjeros. Pero realmente la pregunta no es sobre el haitiano. La pregunta es, ¿administramos bien? ¿Planificamos bien? ¿Combatimos la corrupción? ¿Formamos trabajadores? ¿Construimos viviendas? ¿Tenemos procesos eficientes? ¿Exigimos responsabilidad del que llega, de los empleadores también, para que no contraten ilegalmente? ¿Ponemos sanciones a esos empleadores, a esos patronos? ¿Tenemos un sistema educativo capaz de integrar a esta población? ¿O usamos al extranjero para ocultar nuestros propios fracasos? Eso no significa que la migración no tenga efectos económicos. Sí los tiene. Y una migración descontrolada lo tiene. Claro que podemos tenerlo. Puede producir beneficios y también presiones, dependiendo de la cantidad, de la composición, la velocidad, el mercado laboral, la capacidad de vivienda, pero sobre todo las políticas públicas. El punto es que una sociedad madura analiza efectos sin convertir al extranjero en explicación mágica de todo. Y ahora el giro final. Deuteronomio 28. También habla de dispersión. Israel mismo termina entre las naciones. Es decir, el pueblo que hoy administra una tierra puede mañana convertirse en extranjero. ¡Qué recordatorio tan poderoso! La Torá destruye nuestra ilusión de pertenencia. Hoy eres el que recibe. Mañana puede ser el que pide entrada. Hoy tienes pasaporte fuerte. Mañana una guerra puede convertir tu documento en papel sin poder. Hoy tienes casa. Mañana puedes cargar una maleta. Es más, ni una maleta. La ropa que llevas puesta. Eso no elimina la soberanía. Produce humildad. Y quizás esa sea una de las grandes enseñanzas de Kitabot. Tener una tierra no te da permiso para olvidar lo que significa no tenerla. Una nación sabia se prepara para proteger su estabilidad, para proteger su soberanía. Una nación justa recuerda que la persona del otro lado de la frontera también puede ser ella misma en otra generación. Quiero cerrar volviendo a la pregunta con la que comenzamos el podcast. ¿Cómo protege una nación su soberanía sin perder su humanidad? Kitabot no nos entrega una ley migratoria del 2026. Nos entrega algo más profundo. Nos habla de tierra, pero también nos habla de responsabilidad. Nos habla de prosperidad, pero también de quién queda vulnerable. Nos habla de ley, pero prohíbe torcer la justicia del extranjero. Y desde la Cábala encontramos una imagen extraordinaria. Hesed, bondad, Geburá, límite, Tiferet, armonía. La compasión sin estructura puede producir caos. La estructura sin compasión puede producir crueldad. La tarea espiritual y política es construir Tiferet. Límites sin odio, procesos sin humillación, compasión sin irresponsabilidad, soberanía sin idolatría, integración sin borrar identidad, consecuencias sin deshumanización. Y quiero dejarte una última frase. Una frontera puede proteger una nación, pero solo la justicia puede proteger su alma. Esta semana,
cuando escuches decisiones sobre migración, no preguntes solamente de qué lado está esta persona. Pregunta, ¿dónde está el Gesed? ¿Dónde está la Geburah? ¿Dónde está el Tiferet? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la responsabilidad? Y sobre todo, ¿dónde está el ser humano? Esto es Busca tu esencia con tu amiga y servidora Yehudit. Aquí no repetimos discursos, los cuestionamos, los estudiamos y buscamos la raíz. Shavuot a todos, bendiciones para todos y que este mes de Elul podamos revisar no solamente las fronteras de nuestros países, sino también las fronteras de nuestra propia alma. Shalom, shalom.